la genealogía de los que encubrieron, porque se habla mucho de los que están detenidos y ya fuimos presentando a todos esos personajes, pero ahora hay que mirar a estos, porque estos son los que embarraron la cancha, estos son los que encubrieron, los que llevaron la cosa para un lado y para el otro, y tal vez sean los únicos a los que finalmente se cite a declarar, ya que la investigación por el secuestro de Loan está llegando a una vía muerta, porque no se rompe ese pacto de silencio y porque toda la investigación inicial estuvo mal hecha. Ahora hay que mirar a estos. ¿Quiénes son, Pablo? Mira, Rolando, nosotros estuvimos analizando todo el cuadro de situación y estamos hablando de un encubrimiento en dos niveles. El primer nivel, que es el que se produce posteriormente, es el que habla Gustavo Vera, en donde el teléfono de Gustavo Valdés le suena a Diego Pellegrini, aquel asado. Hay muchos testigos que observaron esto. Viaja a esquina Pellegrini a encontrarse con Codazzi y este hombre, sí, Agustín Ibarra, termina convirtiéndose en el chofer de todos. Recuerden que nosotros, cuando fue la declaración de Laudelina, dijimos, ¿quiénes son los que la llevaron? Y no sabíamos del senador Pellegrini, pero sí sabíamos de José Codazzi, que es aquel que lleva, el abogado de Laudelina, que la lleva a declarar y abren una fiscalía un viernes a medianoche en otro lugar para que haga una declaración trucha. ¿Por qué decimos que la declaración es trucha? Porque esta semana se supo que la sangre que había en la rueda de la camioneta de Pérez y Callaba no era sangre de Loan, era sangre humana. O sea que uno puede pensar que hasta pintaron la rueda. Fíjense el encubrimiento. Parte de ese encubrimiento también tenía que ver con el anuncio que llevó a la ministra Patricia Bullrich a ir hacia Corrientes y después dar pasos hacia atrás, claro, y retirarse rápidamente. O sea que hay que pensar que el encubrimiento no fue solamente ofrecerle plata a Laudelina, que hizo el abogado Codazzi, sino que uno tiene que pensar que por otra parte en esa camioneta que estaba sin custodia le hicieron un bollo y le pintaron con sangre humana. Digo, sí, es espeluznante. Cada vez va peor. Todas las cosas que se fueron haciendo, incluso la posibilidad de que te planten un cadáver. Porque ¿a qué fue? ¿Qué fue a buscar el Ministerio de Seguridad de la Nación una vez que dice es una confesión creíble? Había dicho la ministra. Fíjate vos esto, qué curioso. Codazzi, dicho sea de paso, un abogado vinculado al gobernador Valdés que tuvo registros del automotor, sí, pero tuvo problemas, ¿no?, con los registros del automotor. Sí, hay una causa abierta justamente en el juzgado de Cristina Poser Penso y está confirmado que el padre de José Codazzi está procesado justamente por manejos irregulares turbios en ese registro. En los registros automotores, que era, y en manejos irregulares turbios, el problema con el patentamiento, autotrucho se llama, digo, para traducirlo. Fíjate qué curioso, porque termina declarando Laudelina, le habían dado 50.000 pesos y la presión porque en esos 10 minutos que habló con Benítez supuestamente le iban a llevar presa, y termina declarando con el Gustavo Robinó, que es un fiscal... de Corriente Capital. Sí, a las 2, 3 de la mañana. Le abre el juzgado a las 2, 3 de la mañana. Muy extraño. Pero mirá esto qué curioso. Porque Codazzi, según las declaraciones de Benítez y alguna información también que había aportado Laudelina, es quien supuestamente iba a ser el abogado de Benítez y de Laudelina. Maciel en su declaración niega esto, pero Benítez asegura que le habían ofrecido como abogado a Codazzi. Por eso lo ponemos acá. ¿Por qué? Porque 13 días antes de esta operación, que es la operación accidente, suceden otros hechos también muy extraños que empiezan a quedar al descubierto. Por ejemplo, Buenaventura Duarte del Ministerio de Seguridad voló. Juan Carlos Castillo aparece llevando la causa, siendo un fiscal sustituto que hoy escuchamos y analizamos. Walter Maciel en su declaración dice constantemente que quería detener a Laudelina y este hombre no lo dejaba detener a Laudelina, y además, que Maciel quería supuestamente detener tanto a Laudelina como a Benítez. Sí. Y además te falta una flechita, Codazzi Buenaventura Duarte, porque la secretaria de Buenaventura Duarte era la esposa de Codazzi. Claro, también. La secretaria de Codazzi trabajaba con Buenaventura Duarte como secretaria del Ministro Ministerio de Seguridad, que lo echaron. Lo echaron. Acá aparecen otros nombres. Miguel Olivieri, histórico, era el intendente de Montecaseros, venía respaldando a Walter Maciel. Y uno se pregunta, ¿por qué termina Walter Maciel justo en esa fecha? Bueno, el 9 de julio. Eso lo contamos. Recuerden que hace ya 3 semanas nosotros les contamos
quién era el comisario Maciel, ni bien lo detuvieron por encubrimiento. Y les contamos que el tipo en Montecaseros organizaba carreras cuadreras, tenía una causa por haber violado a una subordinada que había dormido el sueño de los justos, pero ahora, frente al escándalo, la Corte Suprema tiró todo para atrás y va a haber un nuevo juicio, la Corte Suprema de Corrientes. Y también tenía el antecedente de haber protegido a Miguel Olivieri porque había echado a unos empleados molestos del campo de Olivieri y poco Ahí menos que están a los dos culatazos. imputados, tanto Olivieri como Maciel. ¿Qué? Están imputados por esta Están causa. imputados Hay un por expediente. intentar desalojar violentamente a esa A los del campo. familia de trabajadores. Bien, Igual. si hablábamos acá de la operación accidente, la otra operación es la operación botín. El Claro. botín del nene. ¿Qué es Está lo que Maciel. sucede? Acá está Maciel, que supuestamente reporta, tras un llamado, y esto lo ha declarado, lo llamaba y se contactaba con Francisco Méndez, un policía retirado que aparece en la escena y supuestamente aparece también espera, en el lugar. ¿quién es Méndez? Méndez es informante de la policía de la provincia. Claramente. Y ahí falta Callaba, la informante de la federal. Que además amenaza con que, ojo, que si me tocan, empiezo a hablar de los puntos narco importantes y menciona 3 nombres de pila de la federal, 2 de Goya y 1 de la federal nacional, como diciendo, cuidado con lo que van a hacer. Yo creo que la declaración de Callaba y de Maciel es un manual de contrainteligencia. Porque, de Pérez. Pérez y Callaba, manual de contrainteligencia, porque Pérez se presenta como abuelito dime tú, digamos que llegó a pasar sus últimos años a cuidar a su nieto, y aparece Callaba declarando que ni siquiera su marido sabe que en realidad es informante de la federal para detectar puntos narcos. Y dice, mire que yo sé mucho de puntos narcos, y menciona a un Cristian, a un Alfonso, empieza a tirar nombres como diciendo, cuidado que si nos llevan a nosotros, nos llevamos a la pata de la federal / Burley puesta. Lo mismo dice la declaración de Maciel. Cuidado que si me llevan a mí, tiro de Castillo, tiro de la justicia provincial y empiezan a caer todos los demás. Caída la operación del botín. El pacto de silencio. Caída la operación botín, que también era como medio bizarro toda la situación, termina apareciendo la operación Pero, accidente. a ver, pero esperen, volvemos un par de pasos atrás. ¿Por qué carajo un comisario, un policía retirado, se ponen a plantar el botín real de un pibe secuestrado? Porque Loan tenía esos botines. O sea, el que les dio el botín estuvo con Loan. Exactamente. Eso es lo El que les inquietante. dio el botín estuvo con Loan. O sea, vivo o muerto, pero estuvo con el pibe. Fíjate otra curiosidad de esta causa que venimos analizando y de la parte del encubrimiento, que este hombre, que es Juan Carlos Castillo, que todos dijeron hizo mal absolutamente toda la investigación preliminar, una vez que se corre la justicia provincial y aparece la justicia federal, termina queriendo ser ascendido por el gobierno Exacto. de la provincia de Como Corrientes. premio. Exacto. Entonces, ¿por qué un hombre que está en la mira, que no quiso detener a quienes supuestamente Maciel señalaba como los principales sospechosos y que además mandaba a Francisco Méndez a trabajar y en realidad también bajo las órdenes de Roque Báez, que también fue desplazado en las últimas horas, ¿por qué el gobierno termina ascendiendo o Pacto de queriendo silencio. ascender a este hombre? Pero, ¿me a ver, entendés? pero lo que yo no entiendo es por qué no profundizan la cuestión del botín. Porque el que le dio el botín, o sea, ¿quién plantó realmente el botín? Laudelina, ¿sí? ¿Quién se lo dio a Laudelina? Maciel. Yo tengo dudas de que haya sido Laudelina quien plantó. Sí sabemos Bueno, que lo encontró y lo encontró. sabemos también que Laudelina hablaba de un botín antes de Mirá, encontrarlo. lo único... ¿Quién se lo dio a Maciel? Alguien que estuvo con ¿O Loan. quién se lo dio a O sea, Méndez? ¿O quién se lo dio a Méndez? Es- O sea, este es- acá está... Ahí hay un único- punto clave. Acá- estos son y los este que es- son los que unen con el y pibe. este es el inicio de la primera operación de encubrimiento. Exacto. Es la primera, por eso este mapa es amplio, porque son 2 niveles del encubrimiento. El primero falló, Claro. el segundo también. Y el otro fue ante el escándalo. ¿sí? No, Graña, igualmente, si se lograra a través de las filmaciones que hay de cuando llega el nene a caballo con el padre, que está filmado cruzando con el caballo, se llega a demostrar que es el botín. No, ese es el Bueno, si es el botín. Hasta el padre lo dice. Si es el botín del chico, así nunca aparezca el cuerpo ni nada, estas 2 personas podrían ser condenadas, podés suponer que el chico está muerto.
Y si tienen el botín, están tapando el crimen. Van a negar, uno y otro niegan. ¿Quién llama a Maciel diciéndole acá hay huellas y acá hay algo y va a aparecer algo y de pronto aparece un botín? Méndez. Este hombre. Francisco Sí, Méndez, un fue policía igual, retirado que aparece en la escena. Igual ¿Está preso? las declaraciones... Este está detenido. Y se espera la declaración en las próximas Yo horas. leí todas las declaraciones y son muy contradictorias respecto al tema del botín. Lo cierto es que lo que ustedes están mostrando es el verdadero botín, el botín grande, el botín que están protegiendo todos esos personajes, que es el de una zona liberada para el narcotráfico y delitos graves de crimen organizado, vinculados a la triple frontera, vinculados concretamente al, ¿cómo se llama? A la hidrovía. Este es el botín. Y a la trata. Y por eso, y obviamente, dentro del crimen organizado está la trata. Porque si no nos explica que por la desaparición de un niño de 5 años, vos tengas de gobernar. Claro, obvio. Ahí es una decisión política. De arriba, vaya a saber si negociaron con el Comando Capital, el Comando Bermelo, con los brasileños, no sé con quién, pero ahí había una zona recontra liberada y si vos tocas algo, salta pus por todos lados. A ver, ese es el botín grande. Quiero volver un poquito a hablar con Ale Puebla, saber si vos coincidís en esto, ¿no? ¿Quién tuvo el botín de Logan? Porque quien tuvo el botín de Logan, quien lo plantó, quien lo llevó a que apareciera en el barro, estuvo con el pibe. Sí, además el botín desatado, ¿no? Eso es una clave que se encontró en la foto. Logan tenía los botines apretados y bien atados con doble nudo. El botín aparece desatado y flojo. La plantilla la pone el comisario en una bolsa verde y la llevan al otro lado. Por eso yo creo que Méndez es quien está detenido. Porque entre Laudelina, Benítez, Macarena y Méndez, uno de ellos plantó el botín. Por eso es que en este momento también Méndez se encuentra detenido, que en sus contactos era agregado como informante de Maciel. Bueno, entre ellos está la persona que enterró el botín en el bar. Fíjate, Claro, mientras tanto pero ¿quién ya... lo tuvo? O sea, Bueno. uno de ellos. Alguien se lo pasó. Alguien se lo pasó y el que se lo pasó lo violó. Presuntamente alguien se lo pasó a Méndez para poder armar esta estrategia. Y fíjate vos, lo interesante de esta gráfica es que vos tenés acá 3 personas que ya no son funcionarios, porque había fallado esta primera parte del encubrimiento y una vez que aparece el operativo accidente, la operación accidente, termina cayéndose y hay algunos que no los han tocado, por ejemplo, gente en desarrollo social, con contacto con Callaba, vamos a ver qué pasa, pero finalmente Buenaventura Duarte afuera, Nicolás Báez afuera, ya han cambiado, y Maciel detenido, Francisco Méndez detenido, y estos 2 sujetos que son quizás y se el congeló principio la de esta terna, historia. se congeló la terna de ascenso de Castillo. ¿Cómo? Se congelaron la terna, suspendieron la terna, Sí. escandalosa, donde el gobernador lo propone para ascender a Castillo. Exactamente. A ver, pero la impresión que uno se lleva es que esto está armado para que no se sepa nunca nada. Esto está armado para proteger una zona liberada, para que no se descubra que hay una zona liberada donde estos delitos de trata, entremezclados con narcotráfico, entremezclados con contrabando de vehículos y de lo que quieras, no se descubra. Y lo que está descubriendo el periodismo y la movilización del pueblo es que hay una trama completamente mafiosa Claro, que ya... pero lo que vemos es solo el encubrimiento, no vemos el delito arco, el botín grande, como se Lo que llama. pasa es que acá, no sé si podemos hablar de un delito de trata a secas. Acá está entremezclado con el narcotráfico, indudablemente. Entonces fue parte de pago de una deuda de narcotráfico, fue un ajuste de cuenta. ¿Qué es lo que ocurrió? Tenés que develar la trama. Supuestamente, por la información que nosotros tenemos, el plan para extraer a un niño o niña, ese día se había empezado a organizar 4 o 5 meses antes. Por eso te pregunto, ¿quién decide poner al comisario Maciel ahí, en ese lugar? 4 o 5 meses antes empieza la operatoria. Había llegado a principios de año. Bien, en febrero. Y Exacto. nadie, en realidad, en el plan de esta organización, ni de las personas que iban a raptar a Logan. Se iban a llevar a otra persona. Una niña, nos dicen a nosotros, incluso crecida en años. Una niña no de 7 años como se decía en un principio, un poco más grande. Lo que sucedió es que hubo un desacuerdo, habría habido un desacuerdo entre las 2 personas que iban a entregar a esa niña y cambiaron los planes. El problema es que la organización mafiosa ya tenía vendida a esa persona. Y ahí empieza otro Y pudo problema y se haber un empieza a complicar la adelanto en situación. materia de estupefacientes que no se pagó. Bueno, por eso ahí se tenés abre que otra verlo brecha, en claro. el contexto de la zona Bueno, liberada. ahí se entiende, y esto ahora sí vuelvo con vos, Ale, el rol de Maciel, ¿no? Estos testimonios que lo ubican sacando fotos
en el colegio, las Claro. actividades de Pérez y de Cailiaba con jóvenes, digamos, supongo que eso, si bien no constituye delito, constituye un antecedente de sus movimientos. Imagínense lo alto que llega esto, que tiraron una avioneta, la dejaron tirada llena Tal de cual. falopa en el medio de una ruta y después la guardaron al lado de un colegio. Tal cual. Para que nosotros a ver si nos íbamos para allá. Imagínense lo arriba que llega lo que está pasando acá en 9 de julio, para que tiren una camioneta con un dinero impresionante en el medio de una ruta, no tenía ninguna falla mecánica para ver si pescábamos el palito y nos íbamos para allá. Bueno, ninguno de todos los que estamos acá nos movimos, ¿no? Lo hicimos por las noticias que circularon. Y la camioneta la estacionaron después, la avioneta al lado de un sí. colegio, la dejaron 2 o 3 días. Y sin llena faja de falopa, seguridad, todo ¿no? al lado de un colegio. Bueno. Sí, sin faja, sin nada. Para ver si íbamos a decir, che, se hace todo mal. Bueno, todavía seguimos acá y esto escala. Se busca a Logan, pero también buscando los culpables, cada vez va más arriba. Claro. Sí, pero nadie ha dado un dato. Por ahora lo que se ve es el Vox Populi, el rumor de que se cuidan el culo unos a otros, pero un dato que avance, que permita avanzar, por ahora parece poco. O sea, Es que si no citas a declarar a los que participan de la trama de encubrimiento. Bueno, hay una causa abierta. Claro, A mí ya me informó claro. formalmente juzgado. Informo la 2477/2024. Es una causa conexa a la búsqueda de Logan y tiene que ver con encubrimiento agravado. Y en teoría no está en secreto sumario. ¿Sí? Así que bueno, tenemos que tratar de ver concretamente qué medida va a tomar la jueza respecto a Pellegrini, respecto a Codazzi, respecto a Ibarra, respecto al gobernador Valdés, respecto a los concejales que participaron y fueron testigos de que el autor intelectual es el gobernador, cosa que no lo quieren decir, digamos, y es el gobernador. Fíjense, Y miren, eso lo Espere, prueban. quiero preguntarle a Nacho Fidanza, al gobierno, el caso Logan, al gobierno nacional, ¿le convino distrayendo las miradas del quilombo económico? Por lo menos a una parte del gobierno sí, a Karina Milei. Vos te acordás que nosotros acá contamos por primera vez lo de Pellegrini. Claro, fuiste vos el que trajo el nombre de Pellegrini hace 2 domingos. Valdés está convencido que Karina Milei y Patricia Bullrich operan en contra de él, agigantando esto. Obviamente no hace ninguna autocrítica respecto a No, todo claro, lo que... no, sí. Eh, Todo esto le llovió. Sí, Claro. Karina tiene un candidato en Corrientes y cree que esto, digamos... Pero hasta enero Milei fue corriente, le mandó 1.000 millones de ATN, a la única provincia que le mandaba plata y ahora se acabó el amor. Es así, esa es una constante en este gobierno. Ahora, por otro lado, yo veo acá un actor nuevo, que le quería preguntar a Vera, que es la iglesia. Así es, muy buena Monseñor pregunta. Larregain, ¿no? Muy buena pregunta. El obispo, cercano al Papa, entiendo, Sí. está poniéndose al frente de este reclamo. Ahora, sí, a ver, hay un conflicto y de hecho hay cartas que tiene Rolo, es testigo de la comunicación semanal que hay con Mediamente Amigo, incluso hoy mandó una. Y en una de las cartas Jorge Francisco estaba muy enojado con la actitud de el obispado, digamos, de Corrientes y particularmente de la parroquia de 9 de julio, donde sabía, ¿sí?, la actitud cobarde y entre cobarde y semicómplice, o por no decir cómplice, de Cristian González, del sacerdote Cristian González, Que le dio alojamiento a Maciel. que le dio alojamiento a Maciel, que le decía a los vecinos que tenían que Perdón, marchar, que perdón, se mandó a mudar, ¿escucharon? y que además la maestra de catequesis era la amante de Benítez. Digo, va a ver si... No tiene nada de malo que sea la amante, pero No. era el más No, no. malandra Y del escucharon- pueblo, perdón, digamos. ¿Escucharon lo que dijo el cura de 9 de julio sobre por qué le había dado alojamiento a Maciel? Sí, sí, Dijo, claro. porque estaba durmiendo No, en pero- el piso y cualquier peregrino golpea mi puerta y yo Claro, le doy muy alojamiento. samaritano, era claro, sí, bueno. Después renuncia al obispo de Corrientes, primero Stagnovic, supuestamente por la edad, pero fue simultáneo, o por lo menos tuvo alguna contemporaneidad con las quejas de Santo Padre públicas, o por lo menos por un correo que sabe que, bueno, puede filtrarse, o cualquiera podría leerlo. También hoy manifestó su apoyo, digamos, a todas las movilizaciones y a los reclamos por Logan. Está muy contento con la actitud del obispado de Goya, del cual no depende la parroquia de 9 de julio, que sí estuvo al frente de las manifestaciones en Goya, y por supuesto el segundo, de quien mencionaba recién, el obispo auxiliar, que es una persona que empezó a tomar la posta, digamos, fuertemente sobre el tema de que se esclarezca lo de Logan.
Había un acuerdo de Valdés con el obispo anterior y con toda la iglesia a nivel corporación de arreglar las parroquias. Puso mucha plata, de hecho hasta en la parroquia Hasta la del 9 de 9 de julio julio. estaba el cartel, ¿sí? Bueno, yo le escribí, le dije, Jorge, yo no quiero creer que por este arreglo de refacción de parroquia gran parte de la iglesia está callando. Jorge Y él me respondió, Bergoglio. es Bergoglio, y Jorge me responde, me duele mucho que la iglesia local calle, te estoy citando textual, pensar que tendría que ser la voz de los que no tienen voz. Y Sobre después, todo porque sí, el Papa Francisco, bueno, una de las cosas que más insistió en su papado es en la lucha contra la la lucha trata. contra la trata. Bueno, y hoy escribe justamente de esto de los niños que son comercializados, que son usados, que hay que seguir adelante y profundizar el tema, que hay que saber la verdad, concretamente. Y vos fíjate que en estos días fue cambiando mucho la actitud de la iglesia y se puso muy de punta y bien, en sintonía con lo que reclama el pueblo, que es verdad, justicia y que aparezca Logan. Y que se desmantele toda esa estructura mafiosa. Gran parte también de la conferencia episcopal piensa lo mismo al respecto, con respecto a tomar una actitud intransigente en estos temas. Claro, o sea que para una provincia como Corrientes que intervenga la iglesia es un dato. Y además que el Papa esté especialmente interesado en el tema, digamos, en un gobierno un poco más normal debería ser para tomar nota, ¿no? Claro. Sí, pero no estaría sucediendo. Pero en cualquier caso, yo me llevo la impresión que el caso Loan distrajo un poco la tensión que hay en el momento económico. Sí, no, porque ¿sabes qué pasa? A ver, mira, el caso Loan, hay muchos casos Loan lamentablemente en la Argentina y en Latinoamérica, pero pocas veces se convierte en una conmoción nacional. Se convierte en una conmoción nacional los temas de trata. Yo recuerdo 2 momentos nada más en Argentina, o 3 quizá. Marita Verón. María Soledad Morales, Marita Verón y este caso, ¿sí? Y particularmente en el caso de Marita Verón y en el caso de Loan, lo que tienen en común es la situación la angustia del pueblo. Porque lo de Marita Verón ocurrió en abril del 2002. Una situación de gran incertidumbre, no saber a dónde va el país, no importa quién votaba cada uno, qué ideología tenía. Una situación de no saber si llegaban a fin de mes, de no saber si iban a tener trabajo o no, qué iba a pasar con el país, con el Estado. Lo mismo ocurre ahora, más allá de que uno tenga esperanza o no tenga esperanza. Claro. Y por esto impacta tan fuerte. A ver, espera que le quiero preguntar a Ale Pueblas. ¿Vos ves este cambio de actitud en la iglesia allá en Corrientes? Sí, sin dudas. Aquí en la iglesia de Corrientes fue todo raro, porque el cura desapareció, porque aquí fue todo raro, 9 de julio, no sé si lo extiendo a todo Corrientes. Ahora, lo que hablan de que tapó un montón de cosas, imagínense que de acá no se habló casi de la Copa América, menos se va a hablar de la economía o si aumentó el dólar y demás, o si, no sé, sí están enojados en que no hubo... Por ahí ¿cómo te puedo explicar? No hubo una imagen del gobierno metidos con esto, enojó mucho el Pacto de Mayo, Valdés ahí filmando y sacándose una foto abrazado cuando estaba en el ojo de la tormenta. Bueno, aquí enojó esa situación. Enojó que venga una ministra, que se ponga mucha tecnología y que no haya una respuesta. Hay un montón de cosas que fueron enojando en el transcurso de los días respecto a la política a 9 de julio. También siendo Valdés una persona muy presente que el 9 de julio se inauguró todo lo que se inauguró el 9 de julio, de donde está poniendo plata el gobierno de Corrientes, estuvo involucrado en la desaparición. La comisaría, la estación de bomberos, el hospital y la iglesia, que tiene pegado en la puerta que se invirtieron 82 millones de pesos para revocar un par de paredes. Sí. Ale, gracias por el informe. Andá a descansar. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias, Rulo. Hasta la próxima. Gustavo